Queridos amigos. Those are about the only two Spanish words I know, a few more. I'm very, very honored that I'm invited to speak to you. Queridos amigos, esas son creo que las únicas dos palabras que sé en español. Estoy muy, muy honrada de poder estar aquí hablando con ustedes. And especially I want to thank Sister Natalia. Here she is. Some years ago, she wrote to me, she wants to translate my book. And I was very honored by that, and I had to answer, it is already in the process of being translated into Spanish, and you can get it at the back. It's called The Global Sexual Revolution. And the subtitle is important, Destruction of Freedom in the Name of Freedom. Agradezco a la hermana Natalia. Algunos años ella se acercó a mí y me dijo que estaba muy interesada en traducir mi libro. Yo le conté que afortunadamente el libro ya estaba en proceso de traducción, lo pueden encontrar en la parte de atrás y tiene que ver con la revolución sexual y el subtítulo. Can you repeat the subtitle? The subtitle, Destruction of Freedom in the Name of Freedom. La destrucción de la libertad en nombre de la libertad. So this revolution is sold to us as freedom, but the reality is it is destroying our own freedom and the freedom of society. Esta revolución fue presentada para nosotros como si fuera para nuestra libertad, pero desafortunadamente lo que hace es destruir nuestra propia libertad y la libertad de la sociedad. So I got this invitation to come to this Congress to Colombia. I was very surprised and I happily accepted it. Entonces recibí la sorpresa de que me invitaban a este hermoso congreso y acepté gustosamente. It is my first time to Latin America, my first time to Colombia. La primera vez que vengo a Latinoamérica y la primera vez en Colombia. I read a little bit about Colombia. He leído un poquito sobre Colombia. And what I read is that Colombia is maybe the first or second country in the world with the most species of animals and most species of plants. It's amazing. Y una de las cosas que me asombró es que es como el primero o segundo país en el mundo que tiene la gran variedad de plantas y gran variedad de animales. Now, this is called diversity, which is a principle of creation of God. Diversity. Y esto se llama diversidad y es un principio de la creación de Dios, diversidad. Now, the movement which is destroying the morality of sexuality is using this term diversity, because it's a positive term, to say any diversity of sexuality is good for us. Entonces este movimiento que está destruyendo esta diversidad es el mal uso de este concepto de diversidad, porque la diversidad es buena, pero lo que el movimiento dice es que la diversidad sexual también es buena. Facebook is offering you something like 60 gender identities, the diversity of 60 gender identities from which you can choose. Incluso en Facebook podemos ver hasta 60 diferentes identidades de género de las cuales podríamos escoger. This is pure madness, because we know, I think every person in this room knows, we are a man or we are a woman. Y esto es una locura, porque creo que todos aquí sabemos que el género es que somos hombres o somos mujeres. And we now live in the first historic epoch of humanity where this is put into doubt. Y ahora estamos viviendo una época histórica de la humanidad donde esto se está poniendo en duda. Before I start going into this topic, I want to say that I'm very happy, just a moment, to speak with these two images in my background. Antes de adentrarme más en el tema de hoy, quiero decirles que estoy muy feliz de estar hablando aquí de este tema con estas dos imágenes detrás de mí. They are also in my own home, so I feel at home here, and I really feel we are friends because we have one Lord.
También tengo estas imágenes en mi hogar y por eso aquí también me siento como en mi hogar. Y sé que todos aquí tenemos nuestra imagen del Señor. And here you have our Lord Jesus Christ as the new revelation by Sister Faustina with infinite mercy extended to each one of us. Y este es nuestro Señor Jesucristo y como decía la hermana Sistina, es el que nos da la bendición a todos nosotros. There is more joy in heaven for one sinner to convert than for 99 just people. Que hay más felicidad en el cielo cuando se convierte un pecador que 99 justos. And there is this incredible image of Our Lady of Guadalupe. Y aquí tenemos Our Lady la of imagen. Guadalupe, full of miracles. You know about the image. People say, can even say she's pregnant. You can see it in the image. It's my favorite image, Our Lady of Guadalupe. And she, as you all know, said in Fatima 100 years ago, 101 years ago, my immaculate heart will triumph. So we are connected to these eternal sources of hope. We have no reason for fear. Esta es la imagen de Nuestra Señora Guadalupe, infinitamente milagrosa. Y como dijo hace 100 años en Fátima, que mi corazón es inmaculado y está lleno de triunfo. So the title of this talk is, my first talk, is 50 years after the sexual revolution. Entonces el título de mi primera charla de hoy es 50 años después de la revolución sexual. It would be wonderful if it was after the sexual revolution, but we are in the middle of it and don't think it has stopped. Y me gustaría que el título fuera Después de la revolución sexual, que dijera así, pero desafortunadamente estamos en la mitad de la revolución sexual, aún no ha terminado. I'm a time witness of what has happened 50 years ago. The symbol is 1968. Yo soy una testigo a través del tiempo, porque he vivido todo este tiempo y puedo ser una testigo viviente desde 1968. In 1967, I was studying sociology at the Free University of Berlin when the student generation rose up and said, we wanted to destroy the value system of this society. Y esto comenzó en 1967, cuando yo estaba estudiando en Berlín. Una sociedad se levantó y dijo, queremos destruir y cambiar estos valores de la sociedad. So 50 years later, what does our society look like? The society into which you are born. And every human being thinks the society in which you live is normal. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en estos 50 años con esta sociedad? Y en esta sociedad en que ustedes están ahora y están naciendo los niños y uno piensa que es una sociedad normal. Wherever you look, advertising, films, videos, internet, wherever you look, you see sexual images which have no other intention but to arouse your own sexual drive. En donde quiera que miremos, películas, propagandas, internet, las redes sociales, siempre hay imágenes sexuales que tratan de aumentar ese deseo en ustedes, ese deseo sexual. It seems normal to us to watch people in the most intimate act, the sexual act between a man and a woman, which is the most intimate and personal thing that can happen. We watch it all the time. Incluso ahora parece que ya fuera normal ver a una pareja en el más íntimo acto, que es el acto sexual, y ahora parece totalmente normal ver estos actos. This is not normal, this is sick. Esto no es normal, es enfermo. And you know the absolute plague of pornography, I suppose other speakers will go into this. We as parents cannot protect our children from it anymore.
Y yo me refiero a la pornografía como una plaga, y otros ponentes hoy también creo que hablarán de este tema, y nosotros como padres de familia ya no tenemos la capacidad de proteger a nuestros niños de esta plaga. The culture is polluted by sex. La cultura está contaminada por el sexo. Think of the pollution of our lakes and streams. They are meant to be clean, sparkling with oxygen, a habitat of life. But what are they like? They are polluted and dirty. Piensen en una analogía. Por ejemplo, en nuestros ríos, en nuestros lagos, deberían de tener agua cristalina, llena de oxígeno, que brillara con la luz, pero no, están contaminados, están sucios y oscuros. And if you have always lived in an environment like this, a fish in a polluted water, or we all of us in the sexualized, hypersexualized culture, we think it is normal, but it is not. Y si fuéramos un animal, un pez que está viviendo en estas aguas turbias, contaminadas, pensaría que es normal, porque así es. Igual ustedes, que han vivido o están viviendo en una cultura también contaminada e hipersexualizada. Sex, our sexual power, is a gift from God. Nuestro poder sexual es un regalo de Dios. This is how we are made, and what God has made is good, as God himself says. Así es como estamos hechos, y lo que Dios hizo está bien hecho, como él mismo lo dice. You all know, we read on the first page of the Bible, so God created man in his own image, in the image of God he created them. Y como dice en la primera página de la Biblia, entonces Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. And immediately comes the first blessing from God, and it is bound up with sex. And God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it. Y también sigue diciendo, refiriéndose a la parte sexual, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. This is a very high calling. We are created in the image of God. In school we learn something different. We are created as a descendant of the monkey. Y esto es muy diciente porque nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. A veces en los colegios dicen que venimos de los simios. This is also a belief system, and we can choose. Do we want to think of ourselves? We are created in the image of God, or in the image of a gorilla. Esto es un sistema de creencia y cada cual cree lo que quiera. Si estamos creados a imagen de Dios o estamos creados a imagen de un gorila. Each one of us is created as a man or a woman. We are a complete human being, but there's the opposite vis-a-vis. Y cada uno somos creados o como hombre o como mujer. Somos opuestos. Ahí está el verse el uno al otro. And we are attracted to the opposite sex very powerfully. Y nos atrae muy fuertemente el sexo opuesto. We call it a drive. We are driven towards the opposite sex because God wants humanity to exist and to procreate. Y lo llamamos un impulso que no podemos resistir hacia el sexo opuesto porque es un impulso a procrear y así es como Dios lo quiere. And also on the very first pages of the Bible is expressed the deep longing in our heart by what he says, therefore, what God says about Adam and Adam, therefore a man leaves his father and his mother and clings to his wife, and they become one flesh. Y también, como dice Dios, refiriéndose a Adán y Eva, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. John Paul II opened this seed, it's a seed in the Bible, and allowed this beautiful tree of the theology of the body to grow out of it, which teaches us what it is about man, what it is about sex, what it is about marriage, what it is about love.
Juan Pablo II fue el que abrió como esta semilla de la Biblia, la abrió y creó la teología del cuerpo, de nuestra sexualidad y del amor. I want to make you aware of what has happened during these last 50 years. Quiero que ustedes estén conscientes de lo que ha sucedido en estos últimos 50 años. The change from a sexual culture that sustains life and family, founded on Christian principles, to a culture that kills and diminishes life and destroyed the family, has been brought about by intentional strategic action. Antes era una cultura basada en la familia, en los principios y en los valores. Ahora tenemos una cultura que destruye la vida, que destruye los valores y desafortunadamente no vemos un buen futuro. It has not just happened by itself. There was political, strategic action behind it, and this is good news. Y esto fue algo que fue estratégicamente planeado, pero estas son buenas noticias. Because here we are united in knowing that we have to build up a different kind of society, a society of love and a society of love by strategic, long-distant action. It is possible. Y quiero decirles que ustedes, los que están aquí, también tenemos que tener una estrategia de largo plazo para volver a crear una sociedad diferente basada en el amor y los valores. When I was your age, which after all is not that long ago, it was clear that sex belonged into marriage. Cuando yo tenía su edad, y en realidad no fue hace tanto tiempo, yo tenía claro que el sexo le pertenecía al matrimonio. There was no thought of parents allowing their unmarried children to sleep in the same bed in their own family home. It was impossible. Antes ni siquiera se consideraba la posibilidad de que tus hijos durmieran con sus novios en su propia casa. Era imposible. If you wanted to have a hotel room together, you had to show proof by your passports that you are married. Si querían, por ejemplo, ir a un hotel y rentar un cuarto, tenían que mostrar una evidencia, sus pasaportes o evidencia de que estaban casados. Divorce was rare, and the judges had to establish who was guilty of breaking the marriage. Y el divorcio era raro, y había un juez que decía quién era el culpable de haber destruido el matrimonio. Now you can just walk away. If you have been separated for a year, you just walk away and hope that something else comes along which will make you happy, which is rarely the case. Ahora es muy diferente, uno simplemente puede irse y después de un año esperar a que llegue algo que de pronto nos haga felices, pero esto sería raro. The killing of children was a criminal act, of unborn children was a criminal act. Matar niños no nacidos era un acto criminal. Pornography was forbidden. La pornografía era prohibida. In films before the 60s, all you saw was a kiss with closed lips. The rest was up to your imagination. Y en las películas todo lo que se veía eran besos con la boca cerrada. El resto se le dejaba a la imaginación. Yes. If you look at old films, you can see that. You can verify it, yeah? Ustedes lo pueden verificar, antes de los 60 era así, lo pueden ver. Homosexuality was criminalized and had to be kept in private. La homosexualidad era considerada un crimen y debía ser mantenido en privado. Nobody ever had the idea in his mind that the structure, the binary structure of male and female could be shaken. Nadie ni siquiera cuestionaba en sus mentes que esa estructura de hombre y mujer pudiera temblar. There was no sexualization in schools and kindergartens by force of state. No había sexualización por medio del Estado en los colegios de niños y niñas. There was still the idea that children should be educated for virtue, which there are in the schools, which we have just seen in the video. Y había también la idea de que los niños deberían de ser educados para las virtudes, como vimos ahora en los colegios del video. There was very little sexual abuse. Había muy poco abuso sexual.
So, not so long ago, can you imagine a world like this? Do you think it has hardships? This kind of strict sexual morals, of course, has a price. If you could choose, what price would you like to pay? The price of the sexual revolution, or the price it costs to have a strict, limiting sexual morals? Just think about it. Entonces quiero preguntarles algo. Esto no sucedió hace tanto tiempo. Yo lo viví. Y entonces piensen ustedes, hay que pagar un precio. ¿Qué opinan ustedes que es mejor? ¿Tener la cultura que tenemos ahora o pagar el precio y tener una cultura un poco más estricta y con más valores? So where are we 50 years later after an ongoing global sexual revolution? Entonces, ¿dónde estamos después de 50 años de una revolución sexual que todavía sigue? Revolutions have victims. Las revoluciones tienen víctimas débiles. There's the expression, a revolution devours its own children. Y como dice la expresión, la revolución devora a sus propios hijos. Just think that the sexual revolution thinks it is okay to kill 50 million unborn children every year on this planet. Piensen que la revolución sexual dice que está bien matar 50 millones de niños no nacidos cada año. What will later generations think about this time? ¿Qué van a pensar las generaciones futuras de estos tiempos? We think we are the height of humanism. Nosotros pensamos que estamos en lo más alto del humanismo. But there's a bloodstream, a hidden bloodstream on this planet. Pero hay una corriente de sangre oculta en este planeta. My eyes fall on this tiny, sweet little girl. Can you hold her up for a moment? Veo esta hermosura de niña que tengo aquí al frente mío. ¿Las puedes levantar, por favor? Her eyes got very big. It's her first applause. Tiene ojos muy grandes. Her public y hermosos. applause. Es su primer aplauso público. Many of us are victims of the sexual revolution. Muchos de nosotros somos víctimas de la revolución sexual. I am too. Yo también. I come from a divorced family. Yo vengo de una familia divorciada. And I am divorced. Y yo estoy divorciada. I'm telling you this, I just tell you a few words more about my story, because I want you to know that what I say, I'm not saying, as we say in German, I'm not speaking from a high horse, from above. Y les cuento parte de mi historia para que ustedes sepan que yo no es que esté hablando como de por allá arriba y que no conozca lo que está pasando. So we were married, we have 3 beautiful children. We were not married in church, we had no connection to actually Christian teaching, no catechesis, no vision what life and love and marriage and family is about, which you are getting here and at other places. Yo no tuve catequismo, no me casé por lo católico, no tuve ningún tipo de educación cristiana. Lo que ustedes están teniendo aquí yo no lo tuve. So we got into difficulties. And the thought which gets into your head, split up the marriage and something better will come. Tuvimos 3 hijos, pero nuestro matrimonio cayó en dificultades y nuestro pensamiento era, listo, terminémoslo, algo mejor vendrá. My husband had moved out 1st of January 1996. Some of you were not born then at the time. And I was alone with 3 teenage children. Mi esposo se fue el 1 de enero de 1996. Muchos de ustedes ni habrían nacido y me dejó sola con 3 hijos adolescentes. It was the lowest point of my life. Y fue el punto más bajo de mi vida. I was in despair. Estaba desesperada. A young woman came to my door and said, "Pray." Y una mujer joven tocó a mi puerta y dijo, reza. I prayed in front of a Buddha statue and other things. Yo recé en frente a una estatua de Buda y otras cosas. And a novena
to the great promises of Jesus Christ. Y también le hice la novena como promesa a Jesucristo. And at the end, I knew without any doubt I would become a Catholic. Y al final yo supe sin ninguna duda que me convertiría al catolicismo. A year later, I entered the Catholic Church. I was received in the Catholic Church. Un año más tarde me recibieron en la Iglesia Católica And a new life began. y empezó una nueva vida. And I began to speak out, to speak and write the truth about sexuality, love, and family and marriage. Y empecé a escribir la verdad acerca de la sexualidad, el amor, los valores y la familia. So I know. And you know, the crisis of the church now, it's a crisis of abuse of sexuality, nothing else. In fact, mostly to 80%, a crisis of homosexuality within the priesthood. It is terrible. It is so wounding to see that our church is covered with filth, yeah? That there's such dirt, there's such abuse within the church. It is terrible. La crisis de la iglesia en este momento es más que todo por el abuso de la sexualidad. También el 80% hay homosexualismo. Nuestra iglesia está cubierta como por un grueso polvo, por una maldad. But I do not have a moment of doubt and a moment where I regret having become a Catholic, not a moment. Pero no he dudado ni por un momento que lo correcto es haberme convertido a católica. The church needs purification. La iglesia necesita purificación. But we have the sources of grace which are always offered to us through our mother church. Pero tenemos las fuentes de gracia que son ofrecidas a nosotros por nuestra madre iglesia. We had these wonderful holy priests just before during Holy Mass. Tuvimos maravillosa misa, sacerdote que nos habló hace poco. We have the sacraments, we have the Eucharist, we have the saints, we have everything we need to walk the path of holiness ourselves. Tenemos los sacramentos, tenemos la Eucaristía, tenemos todas las herramientas para caminar ese camino sagrado por nosotros mismos. So don't get into doubt because of the crisis. Just walk your own path with Jesus Christ and His mother. Entonces no duden ni por un momento que durante esta crisis ustedes pueden hacer ese camino solos, de la mano de nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María. So I've told you my story, and I'm sure there are many among us who are in a way victims of the sexual revolution. Ya les he contado parte de mi historia y estoy seguro de que entre nosotros también hay muchos que han sido víctimas de la revolución sexual. Children from divorced families, children in patchwork families who don't know where they belong. Niños que son hijos de padres divorciados, otros en familias sustitutas que ni saben dónde pertenecen. Pervasive sexual abuse of children and youth inside the church and outside. El abuso a los niños y a los adolescentes que se ha generalizado dentro y fuera de la iglesia. Promotion of a kind of sexuality which is not the plan of God, because He wants life within our schools, within the whole of our society. Y ese plan sagrado de Dios, que es que Él quiere que la sexualidad sea parte, pero sea malinterpretado en nuestros colegios y fuera de ellos. And the latest craze, the transgender craze, which allows children to take puberty blocking hormones before they even are in puberty. Y la locura de ahora, los transgénero, que muchas veces empiezan a tomar hormonas incluso antes de su pubertad para cambiar de sexo. The price of the sexual revolution, and I asked you before, think what price you want to pay. Yeah? ¿Recuerdan la pregunta que les quería hacer ahora o que les hice ahora? ¿Qué precio quieren pagar?
The qué price sociedad. is widespread mass depression, anxiety, and loneliness. Entonces, para contestar esa pregunta, tenemos que pensar si queremos expandir y generalizar la depresión, la tristeza y la soledad. In 2 words, huge suffering. En 2 palabras, un sufrimiento inmenso. So what happened in 1968? Entonces, ¿qué pasó en 1968? There was a world upheaval of the student generation in the Western world, for which this year 1968 is the symbol. Entonces hubo como un resurgimiento de los jóvenes de esa época, como un levantamiento. And there were 3 impulses. One, Marxist ideology. Y hubo 3 puntos importantes. Primero, la ideología marxista. The whole ideology of the sexual revolution comes out of Marxism. It is a left-wing Marxist ideology of people who have completely fallen away from God. Y la idea de la revolución sexual viene de la ideología izquierdista del marxismo que se aleja de Dios. The second impulse, radical feminism. El segundo punto o impulso para este levantamiento fue la revolución feminista. Radical feminism said, do away with marriage. El feminismo dijo, vamos a quitar el matrimonio. One of the greatest names for that is Simone de Beauvoir. She said, get out of the slavery of motherhood. Y como decía Simone de Beauvoir, tienen que liberarse de la esclavitud de ser madres. Motherhood is slavery, and we are going to get out of slavery by fighting for the right to kill our unborn babies. Ella decía, ser madres es ser esclavas. Ser esclavas, entonces debemos de pensar en poder matar a nuestros niños no nacidos. And the third impulse was sexual liberation. Again, a tempting term, liberation from the strict morality, then we will be free. Entonces, el tercer impulso fue la liberación sexual, pero entendida como romper una cadena que nos tenía atados y vamos a ser libres en la parte sexual. There was one philosopher and sociologist, Herbert Marcuse, who wrote a big book that said, if we live just to our sexual impulses, to our lust principle, we will create paradise on earth. Y hubo un autor, can you repeat the name of the author? Herbert Marcuse. Herbert Marcuse, que decía que debemos de vivir solo por la lujuria, solo por el placer sexual, y así crearíamos un paraíso en la tierra. The poisonous phrase that entered the head and hearts of that generation, my generation, was make love, not war. Hubo una frase venenosa que entró en la mente y en los corazones de las personas de esa época, de mi época, y decía, haz el amor, no la guerra. Wouldn't it be great? Have as much sex as you want and you have no wars? Is it true? ¿No sería verdad? ¿Sería esta frase verdad? Simplemente hacer el amor y no tener guerras. One can only be astounded that all these lies of this sexual revolution, of the ideology of it, are entering society, are entering the minds of people, and people do not think just 2 steps ahead or count 2 and 2 together. Uno se asombra de que esta revolución sexual haya entrado en las mentes de las personas y los haya hecho creer que todo está bien. Es gente que ni siquiera puede sumar 2 más 2. So if we want sexual so-called liberation, what do we need for that? How can we live it? Entonces, si queremos una libertad sexual, ¿cómo la tendremos? ¿Cómo la viviremos? Because we are created as beings where through sexual intercourse women can become pregnant. Y obviamente somos seres humanos que venimos de la interacción de un hombre y una mujer en un acto sexual.
So what do we need? Entonces, ¿qué necesitamos? Please. ¿Qué necesitamos? Love. No, you're misunderstanding me. What do we need so we can live out sexual liberation? Sexual liberation has nothing to do with love, the opposite. Entonces, ¿qué? Contraception. Exactly. And what else? Anticoncepción. Of course. Aborto. Yeah. Of course, we need contraception and abortion. Entonces, So the reason, yeah, necesitamos anticoncepción y aborto para la liberación sexual. the deepest reason for killing, changing our laws that they allowed the killing of unborn children is the sexualization. Because if we want to live out our sex without consequences, we need contraception and we need abortion. Entonces, si tuviéramos una hipersexualización y viviéramos esa liberación sexual, entonces necesitaríamos la anticoncepción y cambiar la ley para permitir el aborto. The 1960s were the time when the pill was available in the West for everybody. En los 60 es cuando empezó la píldora anticonceptiva y estaba disponible para todas. So women were prepared to take this pill, turn upside down their whole delicate hormonal system, take the risk of severe illnesses, which of course were lied about, to be free of the consequences of sex. Entonces, las mujeres podían tomar esta píldora que iba a alterar todo su sistema hormonal tan delicado y poderse liberar en cierta forma. So the whole development started off by separating sex from childbearing. Entonces empezó el problema cuando se separó la sexualidad de los embarazos. If we systematically separate sex from childbearing, we drop out of the order of creation. Y si separamos estos dos, la sexualidad y los embarazos, entonces estamos quebrantando el orden moral. And we do not have any criteria anymore to say that certain types of sexual activity are not right. Why? If it's just a matter of lust. Y ya no tendríamos criterio para decir que ciertas sexualidades no son permitidas, porque simplemente podríamos darnos a la lujuria. So it started off with contraception and the big hope, if we have contraception, abortion will go down. Entonces llegó la anticoncepción con esa esperanza de que si teníamos anticoncepción, los abortos iban a disminuir. Seems a rational expectation. Y parece una expectativa muy realista. The opposite is true. Where we have contraception, abortion rises because it's plan B, not to have consequences of sex. Pero desafortunadamente esto es al revés. Cuando hay anticoncepción, los abortos aumentan porque no es una consecuencia del sexo quedar embarazada. For the last 40 years we have a battle around the world to legalize abortion. Durante los últimos 40 años ha habido una batalla alrededor del mundo para legalizar el aborto. And I congratulate Argentina and here are activists who brought this about, that said no to abortion. Y felicito a las personas de Argentina y al activista que tenemos aquí que dicen que no al aborto. The battle is not over. Be sure it will continue. La batalla no ha terminado, va a continuar. So, first we separated systematically sex from childbearing. Now the next step, separate sex and childbearing from marriage. Entonces, al principio separamos la sexualidad del embarazo y después separamos la sexualidad del embarazo dentro del matrimonio. The no guilt divorce culture was created. Y se creó la cultura de no tener culpabilidades y poderse divorciar. From which I suffer and I suppose quite a few of you suffer. Y de esta parte yo sufro las consecuencias y parte de ustedes también. The revolution didn't stop there. The next step was separate sex and childbearing and marriage
from the complementarity of the two sexes, male and female. Y tampoco paró ahí. Había otro paso que era separar la sexualidad de los embarazos, el matrimonio y esa diferencia de hombre y mujer que eran complementarios. Now for the first state legalizing homosexual marriage was 20 years ago, in fact, the Netherlands. The battle is around the world. Wherever I go, there's the battle, if it has not been legalized, to legalize something as marriage, which cannot be a marriage. Y ahora hay una batalla que aún está muy activa alrededor de todo el mundo y es el matrimonio homosexual. El primero fue Holanda hace 20 años, pero es una batalla legal y no se puede llamar matrimonio. Marriage has never in history or any society been anything else but the bond between a man and a woman with the intention to give life to children and form a family. La definición de matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer que van a procrear hijos o van a tener una familia. And of course, if a society says 2 men or 2 women can form a marriage, they have a right to have children, don't they? To adopt children, or to create them artificially by artificial insemination, by buying the ingredients of a child and producing it as a product for money. Y desafortunadamente, si aceptáramos esta unión como un matrimonio, hombre-hombre o mujer-mujer, entonces también tendrían el derecho a tener hijos. Y obviamente, como no los pueden procrear ellos, los tendrían que crear, incluso puede ser por medios artificiales, como comprando los ingredientes para algo que involucra dinero. And now we are even separating the child, the embryo, from its mother by surrogate motherhood. Incluso ahora estamos separando el embrión de su madre por las madres sustitutas. I cannot go into this now, but it's simply a straight way into hell for anybody who is making use of that. Y definitivamente pues no puedo hablar mucho de esto ahora porque no tengo tiempo, pero este es el camino al infierno para cualquier persona que piense en usar esto. So let's put the things together again. The embryo to the mother to the husband, the sex to procreation, and the human being to God. Wouldn't that be a good idea? ¿No sería bueno devolver todo a como debería ser? El embrión para la madre para su esposo y nosotros para Dios. You're the generation who can do that, and you can do it in your own life now. Y ustedes son la generación que puede volver esto realidad y lo pueden hacer ahora. And if you do it, you have power to change the world. Y si lo hacen, ustedes tienen el poder para cambiar el mundo. Dear young friends, queridos amigos, I've told you all this so you know in which epoch of history you are living. Les estoy contando todo esto para que se den cuenta en qué época están ustedes viviendo. 2000 years ago, Jesus entered history. Hace 2000 años, Jesús fue parte de la historia. He preached and healed simply just for 3 years, and a whole different culture arose for 2000 years. Él sanó y predicó solamente durante 3 años, y de ahí surgió toda una cultura por años y años por venir. The Christians of the first centuries were surrounded by a pagan culture. Los cristianos de los primeros siglos estaban rodeados por una cultura pagana. This pagan culture was flooded with sexuality. Esta cultura pagana estaba inundada de sexualidad. Women and children were the objects of sexual exploitation.
Las mujeres y niños eran objeto de explotación sexual. Fornication and sodomy were normal. La fornicación y la sodomía eran normales. Just think about the shocking scene in Moses chapter 19 of Lot and his daughters. Piensen en ese capítulo de Moisés, donde está Lord y sus hijas. Two men come to the house of Lot, which then turn out to be angels, and the men of this whole village crowd around the house of Lot and say, "Give them to us, we want to have sex with them." Dos hombres llegaron a la casa de Lot. Eran ángeles, pero ellos no lo sabían. Y dijeron, queremos tener sexo con tus hijas, Lot. Y se reunió todo el pueblo alrededor. And do you know what Lot says? Don't do such a big sin. Don't commit such a big sin. I give you my 2 virgin daughters instead. Y Lot dijo, no hagan todo un escándalo. Yo les voy a dar a mis 2 hijas vírgenes. What a society where a God-fearing man like Lot makes such an offer. Imagínense, un hombre que temía a Dios haciendo semejante ofrecimiento. So that was what the society was, the pagan society was like at the time. Entonces, así era la cultura pagana en esos tiempos. And what distinguished the Christians most from the pagan world around them? And was that was their totally new way of dealing with their sexuality. Y lo que diferenciaba a los cristianos de los paganos alrededor de ellos era una forma totalmente de tratar la sexualidad. Sex only within the shelter of marriage. El sexo solamente bajo la cobija del matrimonio. No killing of children before birth or after birth. No se mataban los niños ni antes de nacer ni después de nacer. No thought of homosexuality. No se pensaba en la homosexualidad. And all this was experienced by the Christians as a liberation. Y todo esto fue experimentado por los cristianos como una liberación. Liberation of sexual exploitation. Liberación de la explotación sexual. Now, 50 years later, we live in a world where we walk the path back. We deliberately dismantle Christianity. Ahora, 50 años más tarde, hemos caminado este camino hacia atrás y hemos desmantelado la cristiandad. Nobody can show that this creates happiness in any way. Nadie ha demostrado de que esto crea felicidad de ninguna forma. The opposite is true: huge suffering, breakdown of marriage and family. Lo opuesto es la verdad, que hay destrucción, hay tristeza y hay disolución del matrimonio. One would think it is obvious to everybody. Uno pensaría que esto es obvio para todo el mundo. But there is a rule. Pero hay una regla. When you are in sin, you are blinded to the reality. Cuando uno está en el pecado, está cegado a la realidad. Sin creates blindness, and blindness creates more sin, and more sin creates more blindness. El pecado enceguece. Esta ceguera produce más pecado y así sucesivamente. This is the spiral in which our society is in. Y este es una espiral en el cual está nuestra sociedad. And there's also another spiral. Virtue creates knowledge. Knowledge creates more virtue, and more virtue creates more knowledge. Y también hay otra espiral, que es la virtud genera conocimiento, el conocimiento genera virtud, la virtud genera conocimiento y así sucesivamente. So the question for you is, what is your personal answer? I've given you an overview over the last 50 years. You have not chosen to be born into this time, but you are. We live in this time. What is your personal answer? Entonces la pregunta sería, después de haber hecho un recorrido por estos últimos 50 años, entonces pensar en esa pregunta que les hice anteriormente,
¿cuál sería la respuesta? ¿Qué escogerían? What is your vision for your own life? ¿Qué es tu visión para tu propia vida? Do you want to experience true and lasting love? ¿Quieren experimentar amor verdadero y duradero? Do you have the courage? It needs courage to have this vision. Yes, I want it for my life. Y tener esta visión requiere valor. ¿Tienen ustedes ese valor para decir, sí, yo quiero esto para mi vida? Do you want to build a family that will not end in divorce and leave these poor children suffering? ¿Ustedes quieren formar una familia con hijos y que no termine en divorcio y dejar a estos niños sufriendo? Everything good in life takes effort. Todo lo bueno en la vida cuesta esfuerzo. Just think what effort we put into becoming a musician or becoming a sportsman or a footballer. Everything is taken from you. Piensen, por ejemplo, el esfuerzo que se necesita para convertirse en un músico, en un gran jugador, en una gran eminencia. Todo requiere esfuerzo. So to build a good life that fulfills the longing in your heart for true, authentic love takes something from you. Entonces, construir una vida con esas bases y que tenga un amor duradero, obviamente requiere algo de ti. It will make your life meaningful. Va a hacer que tu vida sea significativa. It will cost sacrifices. Les va a costar sacrificios. And you will know why you are making sacrifices. They are worth it. Pero van a saber que estos sacrificios valen la pena. Great love is not a fairy tale from long ago. El amor verdadero no es un cuento de hadas de hace mucho tiempo. It is the dream in every heart. Es el sueño en cada corazón. And this dream can become true in your life. Y este sueño se puede volver verdadero en su vida. All of us here who are going to speak to you see what has happened, and all of us have this fire in our heart that we want to give you the means, the knowledge, the motivation and the vision to fulfill the longing in your own heart. Los que vamos a hablar en estos días tenemos en nuestros corazones ese deseo de compartir con ustedes el conocimiento para que ustedes tengan una vida llena de amor y que llenen sus corazones. Thank you very much for your attention. And muchas gracias por su atención. Dios los bendiga. God bless you. Gracias. Thank you very much. And thank you. And I want to thank my wonderful translator, Catalina. Thank you very much for your wonderful job. Welcome, thank you. Que gracias, Catalina, fue lo que dijo. Yo también sirvo de traductor. Muchas gracias. Bueno, acabamos de tener muchas gracias. Una ponencia impresionante sobre lo que ha sucedido en estos 50 años de la revolución sexual, Joana. Así es, Julián, una gran ponente, y creo que es agradecerle a Gabriel por venir desde Alemania a enseñarnos lo peligroso de un